Damos gracias, espacio que tú nos das, Señor, para poder compartir tu palabra. Dios, habla a nuestro corazón, Dios, esta mañana. Y pues te damos gracias, Señor, por este lugar que pues nos abre las puertas para poder compartirla, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que guardes nuestro corazón, nuestra mente y que no haya ningún distractor, Señor, y que podamos realmente entender lo que hoy tú esta mañana nos quieres compartir. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Muy bien. Ahora sí que Eh, ahora sí que vivimos en un mundo, o sí que nos tocó vivir un mundo, una situación que la verdad nunca nos imaginábamos que fuéramos a vivir. Hoy, cada vez que vemos lo que está pasando en el mundo entero, nos damos cuenta de que todo cada día se escucha peor, la situación, hay problemas, circunstancias difíciles las hay, pero también hay algo muy importante que nosotros debemos entender y apropiar. No por el hecho de ser creyentes o por el hecho de haberle entregado nuestra vida a Jesucristo, significa que va a haber o ya no va a haber problemas en nuestras vidas o no va a haber problemas a nuestro alrededor. No, realmente van a existir, van a seguir los problemas. El mundo de sí no va a cambiar por el mundo porque está afectado verdaderamente por el pecado. No va a cambiar. Así que Dios nos hace ver algo importante como creyentes. Dios nos da los recursos para que aún en las circunstancias difíciles y en lo que estamos viviendo, realmente tenemos esa paz y esa seguridad de que Él tiene todo bajo su mano y bajo su control. Eso es lo más hermoso, realmente entender esa situación no es fácil, porque no es fácil, pero realmente es el único que nos va a poder ayudar a solucionar todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos pasando. Así que a veces son pequeños en la vida, otras veces son grandes. Ahora sí que hay veces que hay retos que no entendemos, hay situaciones que no entendemos, hay cosas que están pasando en nuestras vidas, no las entendemos, pero quiero decirte que Dios siempre tiene un propósito. Dios no manda absolutamente nada mal. A veces la gente piensa que por el hecho de que haya pasado algún mal o haya sucedido algo que no te haya agradado en tu vida o en tu casa o en tu hogar, en tu salud, entonces tú te imaginas de que Dios te lo mandó. No. Recuerda que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien, más no pensamientos de mal. Así que cuando surgen los problemas, la pregunta es, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo los enfrentas? A veces la gente responde de muchas formas, pero casi siempre podríamos decir que tenemos una actitud no correcta delante de Dios, que si siempre nos va a llevar a estar teniendo no una actitud que realmente Dios quiere que tengamos, ¿no? Así que en este mensaje quiero realmente mostrarte que la manera correcta para responder a cualquier problema que tú enfrentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca habrá un tiempo o nunca vamos a vivir un tiempo sin problemas, vamos a vivir tiempos con situaciones difíciles, y aún en el mundo en el que estamos viviendo y con todo lo que estamos pasando, verdaderamente nos damos cuenta de que, pues que creo que los problemas no van a terminar. Así que vivimos en un mundo caído, vivimos un mundo afectado por el pecado. Tristemente hoy te das cuenta de que alguien te puede maltratar en un día y así como te maltrata un día, al día siguiente dice que te ama o realmente tiene una actitud diferente, pero de su boca sale lo mismo. Así que un día dicen, oye, te amo, te voy a amar para siempre, y otro día te dicen, ya no te amo y ya me voy, ¿no? Y no nomás es en la cuestión relación padres o matrimonios, sino es en general, que si realmente viene siendo en general. Así que quiero darte realmente algunos puntos para que tú puedas entender lo que Dios hoy quiere hablar a tu corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos va a enseñar a cómo manejar los problemas, sea cual sea el que tú estés viviendo. Dios nos va a enseñar a manejarlos, a saber cómo poder enfrentarlos y realmente no estar, o así como dicen, desesperados, sabiendo que Dios tiene esto bajo su mano y bajo su control. Entonces, por eso titulé este estudio de cómo reaccionamos ante los problemas, que sí es importante eso, ya que Dios nos da modelos a seguir. ¿A través de qué? A través de su palabra. Dios nos da su palabra y así que Él nos va a dar las soluciones. Quizás digas, ¿todos los problemas? Sí, todos los problemas. Es decir, no es que unos sí y otros no, ¿sí? Y a veces la gente dice, ¿lo dices en serio? Sí, lo digo en serio, todos los problemas. Por eso Dios nos dejó su palabra, y no nomás nos dejó su palabra, sino que también a través de ella, recuerda algo muy importante,
Dios nos pone muchos ejemplos, ejemplos que debemos de seguir. Sí, aquí hay lugares, adelante, adelante, si quiere pase, no hay problema, no hay problema. Aquí hay lugares, Buenos días. buenos días. Muy bien. Aquí hay otro lugar también, muy bien. Entonces, así que para poder entender este estudio, realmente me estoy basando sobre una historia en la Biblia que está en el libro de Crónicas y que en esta historia, en este contexto, quiero decirte que Dios nos hace ver a través de esta historia, nos habla de un rey y este rey se llamaba Josafat. Y realmente Josafat era un rey que vivía correctamente delante de los ojos de Dios. Y aunque él realmente siempre creyó y siempre dependió de Dios, ¿sí? Vemos cómo tuvo situaciones y circunstancias que tal vez él nunca se imaginó, ¿correcto? Pero creo que esta enseñanza nos va a ayudar a poder entender que aunque tú vivas correctamente como creyente, aunque tú le creas a Dios como tal, pues siempre va a haber situaciones que tal vez no entiendas, situaciones en las cuales no comprendamos, pero Dios nos hace ver algo muy importante. Voy a estar contigo, que si realmente voy a tener cuidado para contigo, y esa es la manera en que Dios nos lo hizo ver a través de este rey. Y quiero que vayamos a Segunda de Crónicas 21. Hugo, si quieres, dile a Israel que si te puede bajar unas sillitas más, ¿no? Sí. Si quieres, nos vamos a Segunda de Crónicas 21 para poder entender la noticia que le llega a este rey y dice, pasadas estas cosas, es decir, él estaba realmente en paz, él vivía en paz, ahora sí que no había ningún problema dentro de su reinado, dentro de la gente que estaba a su alrededor, ¿sí? Y dice, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. En total, Dios nos hace ver claramente que eran 3 ejércitos en su contra. Así que Josafat se da cuenta de lo que realmente está pasando. Oye, son 3 ejércitos, son 3 naciones, que si era una gran multitud, era un ejército mucho más grande y más fuerte que el ejército de Israel. Y en ese momento, Josafat, ¿qué hace? ¿Cuál es la actitud de Josafat? Así que en este capítulo vamos a ver cómo Josafat responde a un problema más grande, porque era un problema más grande que él no sabía cómo poder enfrentarlos. ¿Por qué? Porque no tenía la solución sencilla, ya que eran 3 contra 1. Así que la pregunta es, ¿cómo respondió Josafat en esta situación, en este problema que se le vino a su vida? Y al ver la respuesta encontramos un patrón, un modelo a seguir para todos los que enfrentamos problemas. Así que cualquier problema que tú enfrentes, sea lo que sea, cualquier problema que tú enfrentes, ¿sí? Realmente puede ser grande, puede ser pequeño, puede ser doloroso. Dios se interesa en nuestros problemas. Eso es lo que hace Dios. Dios se interesa, Dios está al tanto de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque conoce tu vida. Y si eres tu hijo, y si eres su hijo, y realmente tomaste esa decisión de entregarle tu vida, pues con mucho más razón, que si Dios va a tener ese cuidado. Así que vamos a ver lo que hace Josafat. Y lo vemos en Segunda de Crónicas 23. Dice, entonces Josafat tuvo temor. Oye, ¿hay problemas en los cuales tenemos temor? Claro, claro, Dios sabe perfectamente que puede haber temor o angustia en nuestras vidas, ¿correcto? Entonces sí es importante. Pase, doña Lupita, aquí hay lugar. Anuar, siéntate acá, Anuar. Entonces, aquí vemos cómo realmente Dios nos hace ver claramente que este hombre, este rey, tuvo temor, tuvo angustia, tuvo miedo, no sabía qué hacer. Así que, ¿qué hizo Josafat? Dice, y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Luego dice que eleva una oración maravillosa, que más adelante la vamos a ver. Pero fíjate lo primero que hizo Josafat. Lo primero que hizo Josafat fue agarrar y acercarse a Dios. Antes de querer ser atrapado por el problema o la circunstancia, antes de caer en esa trampa del temor o la angustia por lo que estaba pasando, quiero que veamos cómo realmente él creyó. Y la pregunta es esa para con nosotros, ¿qué tanto estamos creyéndole a Dios desde el momento
tomaste la decisión de entregarle tu vida a Cristo. Que si, ¿qué tanto le estamos creyendo? Que si Dios se interesa, ¿sí?, de lo que está pasando, y si tú le estás creyendo, Él te va a ayudar a enfrentar el problema. Eso es algo muy importante. Aún en el problema, te voy a decir que va a ser Dios, va a poner paz en tu corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice algo muy importante, que cuando tomamos esa decisión de creerle a Él, ¿sí?, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando dice sobrepasa todo entendimiento, es que cualquier problema. Aquí Josafat estaba paz. Así que el problema lo había sobrepasado. No sabía cómo poder solucionarlo, pero quiero decirte algo. En ese momento empezó a entrar paz en el corazón del rey. ¿Por qué razón? Porque se acercó a Dios. Porque lo primero que hizo fue acercarse a Dios. Dios, yo no sé lo que está pasando, no sé por qué ahora sí que estos 3 ejércitos quieren venir contra nosotros, pero tú sí sabes el por qué. Así que él se puso a orar, ¿sí? Y esa fue su primera reacción. Su primera reacción fue ponerse a orar. La pregunta es, cuando viene un problema o alguna circunstancia en tu vida, alguna situación difícil, ¿cuál es tu reacción? Tu reacción es realmente llegar con Dios y orar y pedirle a Dios y decirle, Dios, ¿qué está pasando? O tratas de querer solucionar el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces, ya sabes, nuestra naturaleza nos hace pensar o creer que no necesitamos molestar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos resolver el problema. No. Sea cual sea el problema, sea pequeño, sea grande, Dios te lleva a un principio. ¿Y cuál es el principio? El principio es que nos acerquemos a Él. Por eso le entregamos nuestra vida a Él. No nomás es el hecho de tomar la decisión de creer y ser salvos para poder ir al cielo, sino también para darnos cuenta de que vamos a vivir en un mundo afectado por todo lo que está sucediendo en nuestras vidas y que la única manera para que poder enfrentar todo lo que va a suceder, retos y situaciones, pues va a ser en el momento en que te acerques a Dios. Necesitamos acercarnos a Él, necesitamos pedirle a Dios consejo. Así que como hijos de Dios, sí, como hijos de Cristo, realmente Dios se interesa personalmente en cada uno de nuestros problemas. Y a menudo, parte de los problemas es que la gente muchas veces dice, es que oro, oro y oro, y me la paso orando, ¿no? Ya sabes, ¿no? Me la paso orando, pero no veo una respuesta, o no veo que Dios realmente responda a la situación. Sí, pero te voy a decir una cosa, a veces oramos, oramos y oramos, pero no estamos creyendo. Yo he escuchado a muchas personas que dicen que están orando, pero el punto no es orar. ¿Realmente estás creyendo lo que estás pidiendo? ¿Estás creyendo que realmente Dios tiene realmente la respuesta a ese problema o la solución a ese problema? Así que si no creemos que Dios le interesa y pensamos que Él está muy ocupado, entonces estás desconfiando de su fidelidad. No estás creyendo en lo que realmente Dios quiere enseñarte. Así que nuestro problema es pequeño o realmente problemas insignificantes, pero Dios, te digo una cosa, aún en esos problemas pequeños o insignificantes, Dios presta atención. Dios pone atención. A veces creemos que no es así. Es más, ¿cuántas veces nuestra naturaleza nos lleva a decir, ¿para qué molestarlo? ¿Para qué molestarlo si yo puedo resolver el problema? Y luego, ¿qué sucede? Ese problema que era pequeño, al ratito se convirtió en un problema más grande. Y luego un problema mucho más grande. ¿Y qué sucedió? Dice Dios, bueno, ¿y por qué no te acercaste desde un principio? Pero traemos esa tentación de querer resolver nuestros problemas sin acercarnos a Él. Así que, si eso sentimos, realmente no le estamos creyendo. Y si no creemos que a Dios le interesa, solo orar por orar no nos dará ningún bien. Así como dice la palabra, dice, pues tu oración no va a pasar de aquí al techo. O sea, aquí se va a quedar. ¿Por qué razón? Porque Dios no va a escuchar esa oración. ¿Por qué? Porque simplemente no estás creyendo, no estás realmente pensando en que Dios puede meter su mano y resolver la situación. Otro de los puntos es que Dios es más grande que nuestros problemas. Eso quiero que lo sepas. Dios le dijo a Abraham cuando tenía un problema, sal, ve el cielo y ve quién soy yo. Y muchas veces Dios tiene que hacer lo mismo con nosotros, que en el momento en que estamos pasando por una situación, en vez de encapsularnos en el lugar donde estamos, Dios te dice, salte y voltea a ver el cielo. Ve quién es tu Dios. Así que sin duda Dios es más grande que cualquier problema. No importa cuál sea, Dios es más grande.
Así que cuando pienso en los problemas, Dios realmente tiene cuidado para con nosotros. Y fíjate lo que dice Jeremías, cuando Jeremías estaba pasando por una situación fuerte, realmente una situación difícil en la cual estaba viviendo Israel. Y vemos cómo hay profetas que Dios nos menciona en su palabra, que tuvieron temor, hubo angustia en ellos, pero ¿sabes qué fue lo más importante? Que se acercaron a Dios. Y vemos la respuesta de Dios a cada uno de ellos. Así que Jeremías dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Fíjate lo que dice Jeremías. No hay nada que sea difícil para ti. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Estás creyendo realmente lo que dice Jeremías? ¿Estás creyendo que no hay nada difícil para Dios? Dios está interesado en tu problema y Él quiere que tú creas. Así que Él es el más grande, Dios, en el cual tú le entregaste tu vida. Es decir, Dios es más grande que cualquier problema. Ve, ahora sí que ve lo que estamos viviendo hoy en día. Tú dirás, hijo, es que esta situación en la cual todo se está dando, ¿por qué? Porque cada vez se escucha más que va a haber una tercera guerra mundial. Ahora sí que Ucrania no suelta, Rusia igual, ahora Estados Unidos está mandando ejército a Taiwán, ahora China también se está metiendo. Entonces, imagínate el conflicto que se está dando en el mundo entero. Es una verdadera locura. Tú dirás, oye, Dios no tiene el control. Claro que tiene el control. Porque no va a permitir que estos cuates, que de alguna manera nomás están pensando en lo suyo, sean tan locos de agarrar y aventar una bomba atómica que acabe con una gran parte de la humanidad. Dios está arriba de toda esta situación, solo que Dios de alguna manera permite. Oye, ¿por qué la permite? Por la libertad que Dios le ha dado al hombre. Ese libre albedrío que Dios le ha dado al hombre. Y no nomás eso, sino también Dios nos hace ver claramente que el que gobierna este mundo es Satanás. Aunque el hombre no quiera creer en eso, él es el que lo gobierna. Así que piensa en lo que está ocurriendo ahora en tu vida. Olvidémonos lo que está pasando en el mundo y olvidemos lo que está pasando en este país. Piensa lo que está pasando en tu vida, piensa lo que está pasando dentro de tu hogar. Así que cualquier cosa que estés pasando ahorita dentro de tu hogar, quiero decir que Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que cualquier circunstancia en la cual tú estés viviendo. Así que Dios no se inquieta porque venga un problema a tu vida. No pienses que se va a poner nervioso y va a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? No, no, el que se pone nervioso eres tú, ¿no? Porque Él sabe lo que va a hacer. Recuerda cuando Jesucristo estaba en la tierra y los mismos apóstoles tenían temor o angustia, ¿sí? Y muchas veces pensaban que iban a morir, ¿no? Y llegaban y despertaban a Jesucristo diciéndole, oye, Señor, vamos a padecer. Es decir, ¿no te estás dando cuenta de quién está en el control de todo lo que está pasando en esta vida? Él tiene el control. Así que cuando nosotros nos acercamos, Él va a controlar el desastre que hay en tu vida. ¿Por qué razón? Porque lo sabe todo. Nada más por una simple, sencilla razón. Lo sabe todo lo que está pasando dentro de tu hogar. Y cuando nos acercamos a Dios con dudas, temores, angustias y demás, oye, ¿Dios se enoja? No, Dios no se enoja, sino le da tristeza. ¿Por qué razón? Porque no estás creyendo. Simplemente porque no estás creyendo. Así que quiero decirte una cosa, Él está sentado en su trono y todo lo tiene bajo su control. Todo lo que está pasando, no nomás en tu vida, no nomás en este país, sino también en el planeta y en el universo, Dios lo tiene bajo su control. Él sabe perfectamente todo lo que está sucediendo. Así que Dios es tan maravilloso que no solamente reina y gobierna el universo, es admirable, porque la verdad es de admirar lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. Esa es la manera en que tú te das cuenta de cómo Dios está trabajando en tu corazón. ¿O no te has dado cuenta de lo que Dios está haciendo en tu vida? Así que Él se interesa por cualquier cosa que nos preocupe. Así que quiero decirte una cosa, sea cual sea tu problema, Él puede manejarlo. Pero lo importante es aprender a depender de Él. Lo importante es acercarte a Él. Lo importante es pedirle el consejo a Él, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y qué Dios nos dejó? Nos dejó su palabra. ¿Cómo va a responder Dios a lo que tú le estás pidiendo? A través de la palabra. Si tú dejas de leer, ¿cómo vas a entender lo que Dios quiere decirte? Si tú dejas de leer, ¿cómo te va a poder guiar Dios a tomar la decisión que debes de tomar?
porque estás dejando de leer. ¿Cómo vas a escuchar la voz de Dios? A través de su palabra. Y por eso Dios te invita a que realmente te acerques a ella, a que le pidas consejo a él. A veces caemos en esa trampa de estar pidiéndole consejo al hombre y perdemos de vista el pedirle consejo a Dios. Mira, el hombre va a fallar. Es más, el hombre tal vez no sabe lo que estás pasando ni lo que está sucediendo en tu vida. No lo sabe. Y él te va a tratar de dar alguna solución que no es la de Dios. Y vamos a tomar alguna decisión que Dios no quiere que tú tomes. Así que tenemos la certeza que cuando nos acercamos a Él, Dios va a contestar más abundantemente de lo que nosotros creemos y necesitamos. Así que Él se interesa de todo lo que está pasando. Él es más grande que todo lo que está pasando en tu vida. No nos inquieta, que si Dios no te va a estar inquietando, Dios no está jugando contigo. Que si tú crees que Dios va a mandarte algo para que te ponga en temor o en angustia, no. Una cosa es el temor, una cosa es la prueba y otra cosa es la circunstancia en la que tú estés pasando. Cuando Dios manda una prueba, no tiene nada que ver con un problema. Porque a veces la gente cree que tiene un problema en su vida y piensa que es una prueba de Dios. No, son dos cosas completamente diferentes. ¿Por qué razón? Porque tal vez el problema te metiste tú. Tú te metiste en el problema y eso no tiene nada que ver con una prueba. Así que lo más importante es que estemos realmente seguros de lo que está pasando y la manera de cómo lo vamos a confrontar. No nos gusta realmente enfrentarnos a los problemas que tenemos en nuestras vidas. Es más, muchas veces nos queremos hasta esconder, ¿no? Nos metemos a nuestro cuarto y no queremos saber absolutamente nada y piensas que todo se va a resolver automático. No es así. Así que Él nos va a ayudar, pase lo que pase. ¿Por qué razón? Por una simple y sencilla razón. Porque Él te ama. Por esa simple y sencilla razón. Porque su amor es incondicional. No es como nosotros lo hacemos, no es como nosotros amamos. Él no va a cambiar. Otro de los puntos es que nuestra primera respuesta debe ser buscar al Señor. Cualquier situación, sea cual sea, tú debes acercarte a Él. Y justo fue lo que hizo Josafat. En ese momento, cuando él escuchó que venía 3 ejércitos en contra de él, lo primero que hizo fue acercarse a Dios. Ahora sí que fue a pedirle a Dios. Y vemos en 2 Crónicas 23, dice, entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué fue lo primero que hizo? Buscar al Señor. Y la razón es que sea realmente, te das cuenta de que esa era la costumbre de Josafat. Que si no pienses que esperó a tener un problema grande para poder acercarse a Dios, no. Era una costumbre del rey acercarse a cualquier problema que pudiera estar pasando en su reinado. Y claro que cuando tú te acercas a Dios con un problema pequeño, pues eso te va a llevar a acercarte a Dios con cualquier problema, porque va a ser más grande. Entonces, él ya estaba acostumbrado a eso. Y eso es lo que Dios quiere, que realmente nos acostumbremos a acercarnos a Él. Fíjate lo que dice en 2 Crónicas 19:3. Pero se han hallado en ti buenas cosas, pero cuanto has quitado de la tierra de las imágenes de acera, ya has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Fíjate, ¿cuántas veces estamos buscando, pensando de que hay algo que nos pueda ayudar? Recuerda que todos traemos una tradición religiosa. Y a veces te vas a acercar a tus ídolos, sea cual sea. Es más, una persona puede ser tu ídolo, no necesariamente tiene que ser una imagen, ¿sí? Pensando que la persona te puede ayudar, pensando que si tú te acercas a la persona va a tener la respuesta. No. ¿Qué hizo Josafat? Quitó todo lo que pudiera estorbar para tener esa relación con Dios. Todo. No había absolutamente nada que realmente impidiera que Josafat se acercara primeramente a Dios. Es decir, él lo primero que hizo fue quitar todo, todas esas muletas. Cada uno de nosotros traemos muletas, ¿sabes? Y pensamos de que si llegara a tener un problema, pues tenemos a fulano que nos puede ayudar, ¿no? O tenemos esta situación y tenemos a Pengano que nos puede ayudar, ¿no? Y siempre estamos cargando con muletas en nuestras vidas pensando que eso nos puede ayudar. ¿Sabes qué es lo que va a hacer Dios?
Va a empezar a quitar cada una de esas muletas. ¿Para qué? Para que aprendas a depender de Él, para que aprendas a confiar en Él. Eso es lo que hace Dios. Así que quiero preguntarte, ¿alguna vez has decidido buscar a Dios siendo Él tu prioridad? ¿Realmente lo has hecho? ¿Es lo más importante en tu vida? Es algo muy importante, quiero que lo sepas. No nomás es el escucharlo, no nomás escuchar lo que sucedió con Josafat. Ve lo que está pasando con tu vida, analiza tu vida. Cuando empezamos a buscar su rostro, sucede esto. Los problemas como tal menguan. No sé si te ha pasado. Porque cuando llega un problema a tu vida, te das cuenta de que el problema como que empieza a desvanecerse. Que si ya no estás cargando con el problema, se hacen cada vez más pequeños. Y sencillamente porque Dios se vuelve más grande. ¿Qué le decía Pablo cuando estaba en un problema, estaba pasando por una situación de salud? Porque Pablo estaba padeciendo una situación de salud, ¿sí? ¿Y qué le dijo Cristo? Bástate mi gracia, que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Y por eso Pablo decía que cuando él era débil, en ese momento era fuerte Cristo en él. Porque cuando él era fuerte, pensando que él podía resolver la situación, entonces hacía débil a Cristo. Entonces, bástate la gracia de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Cuando somos débiles, entonces vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Que si, ¿cómo te vas a dar cuenta de que es Cristo el que está realmente metiendo las manos a cualquier problema o circunstancia si no lo estás dejando? Y si tú lo resuelves, ¿sabes qué va a pasar? Vas a pensar que fuiste muy inteligente, ¿sí? ¿Para qué? Para poder solucionar el problema. No es así. Así que cuando venga un problema, lo primero que debemos decir es Padre. Así que Él es nuestro Padre. Debemos acercarnos a Él. Y al momento de hacerlo, quiero decirte una cosa, establecemos un sentido de dirección para poder confrontar el problema. Hay un sentido de dirección, porque ya te estás acercando al que realmente te va a ayudar. Así que al decir Padre, lo que hacemos es invitar a Dios con todo su poder sobrenatural. Eso es lo que estás haciendo. Ahora sí, como dicen, le estás dando el acceso a esa situación, a ese problema, ¿sí? Y en ese momento Dios, con todo su amor y con toda su devoción y con toda su paciencia, te va a decir qué tienes que hacer. Así que si tú lo invitaste a tu vida, ¿sí? ¿Es para qué? Para que Él enfrentara tus problemas. Eso es importante. Si realmente lo invitaste a tu vida, entonces deja que Él sea el que enfrente tus problemas. Así que eso es exactamente lo que hizo Josafat. Buscó al Señor, Él fue lo primero que hizo. Y por eso nuestra primera respuesta debe ser buscarlo. Otro de los puntos es, quizá Dios desea involucrar a otra persona a orar por nuestros problemas. Claro, muchas veces puedes llegar a tener un problema o una situación difícil y en ese momento, ¿qué vas a hacer? Pues realmente tú sabes y conoces a la gente que puede orar por ti, ¿no? Porque a veces nos acercamos con la gente y le dices, oye, pues ora por mí. Y la gente te va a decir, sí, voy a orar por ti. Y se le va a olvidar. Pero en cambio tú sabes quiénes sí pueden estar orando por ti, por lo que tú estás viviendo. Entonces, claro, en ese momento vas a llegar y te vas a acercar con esa persona que realmente le crees y confías en ella y que sabes que ora, y le vas a decir, oye, te pido un favor, apóyame en oración. Estoy pasando por esta situación y necesito que me apoyes en oración. Claro, en ese momento Josafat no nomás lo hizo él, sino también le dijo al pueblo, oigan, ¿saben qué? Hay un problema muy grande, ¿sí? Vamos a ponernos a orar. No les dijo vayan a orar, vamos a ponernos a orar. Que si el rey se está incluyendo en oración y está incluyendo al pueblo. Así que lo primero que hizo Josafat, dice la Biblia, fue buscar al Señor e involucrar también al pueblo. Claro que es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú estás orando, dice la Biblia que cuando hay 2 o 3 reunidos orando en su nombre, dice la Biblia que Cristo está en medio de ti. ¡Wow! Como quien dice, está escuchando perfectamente lo que está pasando. Claro, claro que está escuchando lo que está sucediendo. Así que Josafat dice en 2 de Crónicas 20, 3 y 4, otra vez lo voy a repetir el 3, dice, entonces él tuvo temor y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová
e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y luego dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Fíjate, no nomás fue el rey, no nomás fue la gente que trabajaba para el rey, sino todas las provincias. Es decir, todos los que estaban involucrados. ¿Por qué? Porque esos ejércitos venían a atacarlos a todos ellos, ¿sí? Así que no era solo un problema de una persona, sino también era el problema de toda una nación. Fíjate, siempre te he compartido, no dejes de orar por tu país. Y desde antes de que entrara este presidente, yo te decía, no dejes de orar por este país. Y te digo una cosa, no podemos dejar de orar por nuestro país. ¿Por qué razón? Porque lo único que escucha a Dios es la oración del creyente. Oye, ¿no escucha la voz del religioso? No. Escucha la voz del creyente. Y si este país de alguna manera no ha sido afectado más de lo que ya está, ha sido por las oraciones de los creyentes. ¿Esto te lleva a qué? Te lleva a orar por tu país. No sé cuánto has orado por tu país, no sé cuánto tiempo lo has hecho, pero no podemos dejar de hacerlo. ¿Por qué razón? Por una simple y sencilla razón, porque vivimos aquí. ¿O qué piensas irte a otro lugar? ¿O piensas irte a otro planeta? Digo, porque este planeta, por más que le busques, no hay un lugar, ¿no? ¿A dónde piensas irte? ¿Realmente estás preocupado por tus hijos? ¿Por qué? Porque nosotros de alguna manera es algo que le estamos dejando a nuestros hijos. ¿Qué quieres dejarle a tus hijos? ¿Qué quieres dejarle a los jóvenes? Si no oramos por nuestro país, Dios no mete la mano. Quiero que lo sepas. Y Dios va a decir, pidieron ese gobernante, que se queden con ese gobernante. Ese es un punto muy importante. Que si tenemos que decirle a Dios, Dios, no permitas que el mal siga creciendo en este país. No lo permitas. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo está destruyendo al país. Está destruyendo a todas las personas. Entonces no podemos dejar de orar por nuestro país. Es algo que es importante para nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque todos estamos involucrados. Así que no era un problema nada más para una persona, era un problema que estaba haciendo por toda la población, por toda la nación de Judá. Así que a menudo lo que nos afecta, o sí que afecta a nuestra familia. Va a afectar a tu familia. Si este país va a caer mal o acaba mal, va a afectar a quién, a tus hijos. ¿A quién crees que va a afectar? Afecta a nuestros seres queridos. Afecta a lo que más amamos. Así que Josafat, él convocó a toda Judá para reunirse para que Dios los librara. Hoy Dios tiene el poder para hacerlo, claro que lo tiene. Él tiene el control hasta del mal. Aunque el mal quiere acabar con el bien, Dios puede meter su mano. ¿Para qué? Para que no seas afectado por el mal. Dios nos guarda, ¿sabes? Nos guarda del mal, pero no podemos dejar de orar por ello. Así que al pensar en esto, realmente Josafat le estaba pidiendo ayuda al pueblo. ¿Para qué? Para orar. Y en ese momento Dios hace algo maravilloso. ¿Por qué? Porque lo que hace es fortalecer la fe de cada uno de ellos. No nomás fortaleció la fe de Josafat como rey, sino también fortaleció la fe de todo el pueblo. En ese momento el pueblo creyó. Así que, ¿qué Dios nos dará una solución? ¿No nos va a dar una solución a nuestros problemas? Claro, claro que Dios nos va a dar una solución a nuestros problemas. Él tiene la respuesta, Él tiene la solución. Así que Él conoce perfectamente lo que está sucediendo. Él lo entiende. ¿Por qué razón? Porque Él es más grande que nuestro problema. Así que Él te va a dar la solución. Tú tienes que estar convencido de eso. Tú tienes que estar creyendo. Santiago en sus cartas decía, no pendulees. No seas como esa vela del mar que te lleva
de un lado para el otro. No, créele verdaderamente a Él. Así que Dios está dispuesto y estuvo dispuesto a darnos a su Hijo, ¿sabes? ¿Por qué lo dio? Por una simple y sencilla razón, para salvarnos, para poder salvar esta humanidad. Por eso lo mandó. Lo puso en la cruz, ¿para qué? ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos una esperanza, para que nos diéramos cuenta de que verdaderamente hay algo que vamos a vivir en la eternidad con Él. Si no lo hubiera mandado, ¿qué hubiera pasado? No había esperanza. Hoy los jóvenes no tienen esperanza. Hoy los jóvenes no quieren creer en Dios. Fíjate cómo viven. Ve todo lo que Dios hizo y aún así con todo lo que Él hizo. Hoy los jóvenes dicen que no hay esperanza. Es más, no quieren creer en Dios. Fíjate lo que está sucediendo. Así que Dios nos va a dar las respuestas a cada uno de nuestros problemas. Y muchas veces Dios no va a responder como queremos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces queremos que Dios responda a nuestra manera, ¿sí? Queremos que Dios responda rápido, ¿sí? Mira, tal vez Dios demore la respuesta. ¿Y sabes por qué? No por el hecho de que no le importe el problema, sino porque hay algo que tal vez está trabajando en tu corazón. Hay algo en tu corazón que Dios quiere trabajar. ¿Para qué? Para que lo puedas entregar. Solamente Dios lo puede descubrir. Y en ese momento, ese problema va a tardar, pero ¿por qué razón? Porque Dios quiere limpiar tu corazón. Si no, vas a volver ahora sí que te va a mandar a extraordinario, ¿no? ¿Te gustaba irte a extraordinario? A mí no, pero iba a extraordinario por no haber estudiado. pero el punto es que no nos gusta ir a extraordinario. Entonces el punto es lo mismo. Dios no quiere mandarte extraordinario, realmente Dios quiere que le creas en ese momento y confíes en Él. Así que hay algo en tu corazón en el cual Dios quiere trabajar. Solamente tú lo sabes. Y te digo una cosa, si tú le dices a Dios, descúbremelo, sin ningún problema, o lo que te digo, sin ningún problema te lo va a descubrir. Sin ningún problema. ¿Por qué razón? Porque conoce nuestro corazón. Recuerda que Dios ve lo interno, no lo externo. A veces la gente quiere poner una buena cara, una bonita cara, y el corazón está afectadísimo. De veras. Y cree que es feliz y su corazón está completamente afectado. Y trata de hacerle ver a la gente que es contenta, que es feliz, que tiene paz, y por dentro está que no se acaba. Así es el hombre. Dios está viendo tu corazón, no tu rostro. Dice la Biblia, podrás engañar al hombre. Podemos engañar al hombre creyendo que somos felices o que no nos pasa nada. Pero dice la Biblia que Dios no puedes engañar a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios pesa tu corazón. Así que Dios ve lo interno. Dios se interesa más en lo que está pasando en tu corazón que en tu físico. Cuando tu corazón está bien, tu físico va a brillar, tu rostro va a brillar, ¿sabes? Tu rostro va a brillar. Lo que Dios quiere es que tu corazón esté bien. Dice la Biblia, tu rostro testifica contra ti. ¿Por qué dice eso? Porque sabe perfectamente lo que está pasando en tu vida. A veces la gente cuando le digo es que no estás leyendo. ¿Y quién te dijo? No es que no tiene amigo. Ve cómo estás. ¿Cómo que quién me dice? Tu rostro testifica contra ti. Claro. Es que es la única manera para que te des cuenta de lo que está pasando en tu corazón. La única manera que te des cuenta de lo que está pasando en tu relación con Dios. Así que Dios se interesa más en que nos consagremos a Él, ¿sí? En que estemos preocupados por las cosas del mundo. Tenemos que aprender a seguirlo y a confiar en Él. Y a andar en sus caminos. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios son perfectos, ¿sabes? Él no se va a equivocar. Tú sí te vas a equivocar. Pero Dios no se va a equivocar. Así que realmente lo que busca Dios es tratar de resolver tu problema. Pero hay algo más que tiene que hacer Dios en tu corazón. A veces cuando Dios ve nuestra petición y el dolor en nuestro corazón, Él también ve lo que no debería estar ahí. A veces hay enojo, a veces hay amargura,
a veces hay orgullo, a veces hay soberbia. ¿Qué hay dentro de tu corazón? Así que nuestras oraciones deben centrarse en Dios y no en el problema. ¿Cómo oras? Si tú te centras en el problema, ya te atrapó. O así que te metió en un vaso de agua y te estás ahogando en él. Quita tus ojos del problema. Y lo que tienes que hacer es enfocar tus ojos en él. No permitas que el problema te atrape. ¿Cuántas veces el problema te atrape y no te deja ver más allá? Así que Dios quiere que el momento de que tú estás orando y te estás concentrando en la oración, vete realmente a alabarlo a Él. A que realmente te des cuenta quién es Él. No quieras ser atrapado por la circunstancia o por el problema. Yo quiero que notemos la oración de Josafat. Fíjate cómo realmente Josafat oró. ¿Por qué? Porque a menudo la gente no ora así. No ora así. ¿Quieres aprender a orar? Vete a la oración de Josafat. Fíjate la manera en cómo se presenta delante de Dios cuando vino un problema a su vida. El Señor sabe mi problema, ¿sí? Sabe lo que está pasando con fulano y perengano y sutano. Él lo sabe, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hizo. Y muchas veces estamos así como que pensando y echándole la culpa al prójimo, ¿sí? Cuando la culpa es tuya. ¿Cuántas veces cuando uno está hablando de un problema, volteas a ver al que está a tu lado, ¿no? ¿Sabes? Te están hablando. No te están hablando. Te están hablando a ti. No le están hablando a la persona que está al lado. Dios está hablando a tu corazón. Así que lo más importante es eso. Fíjate lo que dice Segunda de Crónicas, el capítulo 20 y los versículos 6, 7 y 12. Y escucha realmente cómo realmente Josafat se presenta delante de Dios y cómo oró. Y dice, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres. Así que, tan sencillo como eso. ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes el dominio sobre todas las reinos de las naciones? Fíjate la pregunta que si, fíjate, ¿no eres realmente tú ese Dios? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Por qué razón? Porque es Dios nuestro. ¿No echaste tú a los moradores de esta tierra? Fíjate la manera en que Josafat te está presentando delante de él. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Claro, Dios va a juzgar el problema. Dios va a juzgar a la persona, sea cual sea tu problema. Porque en nosotros no hay fuerza. ¿Qué sucede cuando realmente tienes un problema, una circunstancia difícil? Te debilitas. Es más, no quieres a veces ni salir. Entras en temor y en angustia. Y fíjate lo que dice. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No hay fuerza. No sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Fíjate la manera en que Josafat se presenta delante de Dios. Alabándole y haciéndole ver quién era su Dios. La pregunta ¿es así tu Dios? ¿Es ese Dios en el cual has confiado? Tu oración tiene que ser sobre Dios, no sobre el problema. Porque cuando te acercas a Él, Él sabe perfectamente el problema que estás pasando. Él sabe lo que está sucediendo en tu vida. Así que tienes que hacerte ver tu poder, porque es su poder, su fuerza, no la tuya. Y lo que Él ha hecho en el pasado. ¿Te has dado cuenta o te has pensado, te has puesto a preguntar qué ha hecho Dios en el pasado? Ahora que vamos a ver el bautizo en la próxima semana, ¿sabes a quién va a alentar más el corazón el haberte bautizado? A ti. ¿Sabes por qué razón? Porque Dios te va a mostrar de dónde te sacó. ¿Quién eras? ¿Cómo Cristo se atravesó a tu vida? ¿Y quién eres ahora? ¿Quién va a ser el alentado? ¿Yo? No, tú. Para que te des cuenta claramente de dónde Dios te sacó. Fíjate cómo eras antes, fíjate cómo eres ahora. Date cuenta quién tiene el poder en tu vida, quién tiene el control de tu vida, a quién le entregaste tu vida. Eso va a ser una bendición para ti.
Así que él está dispuesto a hacer lo que Dios quería que Dios hiciera. Es decir, Josafat, tú no temas. Tú estate tranquilo. Yo me voy a encargar de todo esto, de todos ellos. Claro. ¿Te acuerdas de Gedeón? Cuando Gedeón fue a pelear contra los filisteos. Eran miles de filisteos. Y Dios nomás usó a 300 hombres. ¿Para qué? Para que ellos se dieran cuenta que la victoria era de Dios, más no de ellos. No necesita mucha fuerza, no necesita de ti para poder pelear la batalla. Por eso Dios nos muestra el ejemplo. Si ellos creyeron y ven la manera en que Dios reaccionó, ¿por qué no estás creyendo tú? Te voy a decir por qué no estás creyendo, por incredulidad. Porque sigue habiendo incredulidad en tu corazón. Así que mientras más hablamos de Dios, el problema va a disminuir, va a menguar. Va a llegar un momento en que ni te vas a acordar de Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el único que nos puede dar la fortaleza. Y eso es lo que Dios quiere. Y muchas veces estamos sumergidos en el problema. ¿Cuántas veces Dios quiere sacarte de ahí y tú sigues adentro? ¿Cuántas veces Dios quiere jalarte del elevador y tú quieres estar dentro del elevador? Está en ti, ¿eh? Tú tienes que dar el paso de fe. Moisés tuvo que dar el paso de fe. Josué tuvo que dar el paso de fe. Gedeón tuvo que dar el paso de fe. Josafat tuvo que dar el paso de fe. ¿Por qué estos hombres de Dios tenían que dar el paso de fe? Para ver el poder de Dios. Y estos hombres de Dios son igual que tú y que yo. No hay diferencia entre ellos y nosotros. Así que cuando tú empiezas a confiar en Dios, nuestros sentimientos empiezan a cambiar. Nuestra actitud comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios trastorna, o mejor dicho, transforma nuestras vidas. Es decir, ya no quiere que pienses en el problema. Quiere que pongas los ojos en él. Ya no estés pensando en lo que va a pasar. Así que el problema va a estar, pero Dios se va a encargar de él. Va a estar en medio de ti, pero Dios va a tener el control de eso. La oración de Josafat se centra en Dios. Eso es algo muy importante. Se centró en Dios, más no en el problema. ¿Quieres aprender a orar? Ve esos versículos. Luego dice que la solución de Dios generalmente requiere un acto de fe. Claro. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, fue un acto de fe. ¿O hay alguien aquí que le hayan puesto una pistola para que le hayan entregado su vida a Cristo? Digo, probablemente alguien te amenazó, ¿no? No, hoy a la gente la amenaza por recibir a Cristo. Recuerdo un amigo mío. Y en ahora sí que lo había dejado de ver muchos años. Y cuando realmente me lo encuentro, por cierto, me lo encontré en Veracruz. Cuando me lo encuentro en Veracruz y cuando estaba yo yendo a vivir, ahora sí que estaba yendo a Veracruz, tenía un negocio en Veracruz. Y en ese momento lo que hacía yo era alentar su corazón. Venía como todos, ¿no? De una familia afectada, destruida, un matrimonio afectado, destruido. Y claro que Dios se acerca a su vida. Y en ese momento él quiere y empieza a querer tener esa relación con Cristo. Y de repente llega su mamá un día a visitarlo. Su mamá vivía en México, él vivía en el puerto de Veracruz. Y en ese momento le dice a su mamá, mamá, te voy a presentar a Arturo. Él es el que me ha presentado a Cristo. Y él es el que me ha enseñado a tener una relación con él. La señora simplemente, pues cuando me vio, pues me saludó y todo, me fui. Y cuando me fui, me dice mi amigo, ¿qué crees que me hizo mi mamá? ¿Qué? Me amenazó. Me dijo que si yo creía en Cristo, yo me iba a desheredar. Así se la dijo, así se lo dijo. No te estoy contando. Si tú estás creyendo lo que él te está diciendo, yo te desheredo. Fíjate qué fuerte. Oye, vine a presentarle a alguien que ella también conocía. Fíjate la manera en que la gente rechaza a Jesucristo. Qué fuerte. La manera en que ahora la gente está rechazando a Jesucristo. Así que el acto es un acto de fe.
Y cuando le entregas tu vida a Cristo, fue un acto de fe, sabiendo que Él tenía nuestras vidas en sus manos. Y Dios le dijo a Josafat y a todo Judá, fíjate qué hermoso, no temáis, no temas, ni os amedrentéis. ¿Por qué razón? Porque cuando tú estás viendo esta gran multitud, estás viendo una gran multitud, no tengas temor, no te amedrentes, yo tengo el control. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque esta guerra no es tuya, le dijo Dios a Josafat. Esta guerra es mía y yo me voy a encargar. Así que en ese momento, Dios se encargó. Josafat simplemente creyó, por fe, confió y dijo, ¿sabes qué, Dios? Tú me lo dijiste, tú lo vas a hacer. Así que fue necesario un acto de fe. ¿Tienes fe? ¿Realmente tienes fe? ¿Estás creyendo? Claro que sí, porque sabemos quién es nuestro Dios. Y cuando realmente tú tienes un problema, sea cual sea, quiero decirte una cosa, la victoria ya se ha ganado. Es decir, Dios ya ganó la victoria. No, ya, no quiere Dios que pienses en el problema. No quiere Dios que te atrape el problema. ¿Por qué? Porque eso no nos lleva a crecer nuestra relación con Él. Es más, nos atrapa y nos congela. Y es más, no disfrutamos la vida. Y ya cuando ves cómo Dios solucionó el problema, dices, ¿por qué me desgasté tanto? ¿No? No dormía, no comía, no tenía ánimos. Ahora sí que, y cuando Dios lo solucionó, dices tú, bueno, ¿para qué me afecté tanto? Cuando te das cuenta de que Dios metió su mano, Dios nunca nos va a guiar a una derrota. Quiero que lo sepas. Dios siempre gana sus batallas. No hay nadie que le gane a Dios. La pregunta es esta: ¿vas a confiar en Él? ¿Realmente vas a confiar en Él? ¿Vas a creer en Él? Cuando Dios nos pide que hagamos algo que parece imposible, ¿vamos a confiar en Él? Y lo último que quiero decirte es que la solución de Dios siempre es la mejor. Siempre. Siempre va a ser la mejor. Sea cual sea el problema, nunca podríamos resolverlo como Dios lo va a resolver. ¿Por qué? Porque tú dices una cosa, muchas veces no sabemos ni los detalles del problema. No lo sabes. En cambio, Dios sí lo sabe. Y sabe qué es lo que se están haciendo. Claro que sabe. Así que la solución de Dios, quiero que sepas algo, siempre es la mejor. Si realmente decides confiar en Él, los problemas, quiero decirte una cosa, son, ahora sí que, fíjate qué increíble, son bendiciones disfrazadas. Tú dirás, oye, ¿cómo puede ser que un problema sea una bendición? Claro que es una bendición, porque cuando ves la respuesta al problema y ves la solución, dices, fue una gran bendición, porque eso hizo a que me acercara más a Él. Eso me hizo a que dependiera más de Él, a que le pidiera más a Él. Claro que es una gran bendición. Así que los problemas pueden ser sendas maravillosas del crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que busca realmente Dios en tu vida? Eso, que tú crezcas espiritualmente. Eso es lo que realmente anhela y desea Dios. Así que los buenos tiempos nunca nos los van a dar el hombre, ni tampoco el país, ni tampoco el lugar donde vives, sino que los buenos tiempos te los va a dar Dios, sea cual sea tu condición, sea cual sea. Así que te hago una pregunta. ¿Crees realmente que a Dios le interesa tu problema? ¿Crees que a Dios le interesa tu dolor, tu pena, tu sufrimiento? ¿Tú crees que realmente le interesa? Tú contesta esta pregunta. ¿Crees que Dios es más grande que eso? ¿Estás dispuesto a que Él lo haga a su modo? Y no nomás a su modo, sino también en su tiempo. Tienes que esperar el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios, como dice la Biblia, es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Por qué razón? Porque Él nunca va a fallar. Espero que esta enseñanza realmente haya hablado a tu corazón y te des cuenta claramente a quién entregaste tu vida. Dios quiere tomar la vida, tu vida, en sus manos. ¿Cómo van a ver a Cristo en tu vida?
si tú no dejas trabajar a Cristo en ti. Tú tienes que dejarlo trabajar en ti. La gente tiene que ver que tú eres diferente y que aún en la situación en la que tú estés viviendo, sea cual sea, Dios ha puesto una paz absoluta en tu corazón. Porque recuerda que la paz nada más la da Él a través de Jesucristo. El hombre no te la puede dar. El hombre está clamando por paz. No va a haber paz, te lo digo honestamente. La única manera es si las naciones le entregan su vida a Cristo. En ese momento va a haber paz. Pero mientras tanto, es imposible. Así que vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Padre, gracias, verdaderamente gracias, Señor, porque ahora, este domingo, has confirmado realmente nuestra relación contigo, Señor. Gracias, Padre, porque has alentado nuestro corazón. Todos estamos pasando por situaciones difíciles, Señor. Todos estamos padeciendo algún problema. Pero sabemos, Padre, que tienes tú esto bajo tu mano y bajo tu control. Haz que nuestra vida brille, Señor, para que la gente que está a nuestro alrededor realmente te crea y se acerque para conocerte a ti, Señor. Y hoy, Padre, también te pedimos mucho por nuestro país. Te rogamos mucho, Dios, para que tú metas tu mano, Señor. No permitas que la delincuencia y que el mal crezca, Señor. Mete tu mano y haz que los gobernantes, que el presidente, Señor, realmente te crean, Señor. Se conviertan a ti y confíen en ti, Padre. Queremos realmente un país con paz, Señor. No queremos vivir en un país afectado ahora sí que por el temor, por el miedo, Señor, por todo lo que está sucediendo, Padre. Y gracias te damos, Señor, porque tú eres el único que tiene cuidado para con nuestras vidas. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.